Hola, hola, mis corazones enamoradizos. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía al tope y listos para sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga y, por supuesto, mucho, mucho romance. Hoy en este rinconcito virtual que compartimos, vamos a viajar directamente a Turquía, la tierra de paisajes impresionantes, gastronomía exquisita y, lo más importante para nosotros, series que te roban el aliento. Prepárense para suspirar, para reír, para emocionarse y para enamorarse perdidamente de los personajes que vamos a descubrir juntos. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me alegra muchísimo tenerte en esta comunidad de amantes del romance y las buenas historias. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos sorpresas preparadas para ustedes. Créeme, no te arrepentirás. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que enamoran. Prepárense porque vamos a hablar de esas series que te dejan pensando en ellas todo el día, esas que te hacen saltarte la alarma para poder ver un capítulo más, esas que te hacen creer en el amor verdadero, o al menos en la versión turca del amor verdadero. Empecemos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos por estos lares. ¡Ay, Erkenci Kuş! ¿Qué les puedo decir de esta serie? Es simplemente adorable. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre ellos es explosiva desde el primer momento, y sus personalidades tan diferentes chocan y se complementan de una manera maravillosa. Pero Erkenci Kuş es mucho más que una simple historia de amor. La serie nos presenta a Sanem Aydin, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, como un espíritu libre atrapado en las convenciones de su familia y su barrio. Ella sueña con ser escritora y viajar por el mundo, pero las expectativas de su madre y su hermana la atan a la tienda familiar. Cuando decide trabajar en la agencia de publicidad, no solo se encuentra con Can Divit, interpretado por el irresistible Can Yaman, sino que también se abre a un mundo de posibilidades y desafíos. Can Divit es el hijo pródigo que regresa a Estambul para tomar las riendas de la agencia familiar. Es un hombre de mundo, apasionado por la fotografía y la aventura. Su espíritu libre choca con el ambiente más tradicional de la agencia, pero su carisma y su determinación lo convierten en un líder nato. La relación entre Sanem y Can es un torbellino de emociones, desde la atracción inicial hasta los malentendidos y las dudas. Su amor florece en medio de un ambiente laboral lleno de intrigas y rivalidades, pero su conexión es innegable. Lo que me encanta de Erkenci Kuş es que es una comedia romántica ligera y divertida, pero también toca temas importantes como la ambición personal, la familia y la importancia de seguir tus sueños. La serie nos muestra la lucha de Sanem por encontrar su propio camino, el conflicto entre sus deseos y las expectativas de su familia, y la importancia de la amistad y el apoyo incondicional. Además, el paisaje turco es espectacular, y la banda sonora te transporta directamente a Estambul. Los colores vibrantes, las calles llenas de vida y los paisajes impresionantes de Turquía se convierten en un personaje más de la serie. La música, con sus ritmos alegres y melancólicos, acompaña a la perfección las emociones de los personajes y crea una atmósfera mágica. Si buscas una serie para desconectar y reírte a carcajadas mientras te enamoras de los personajes, Erkenci Kuş es la opción perfecta. Y hablando de personajes, ¿qué me dicen de Can Yaman? Un galán en toda la extensión de la palabra. Su sonrisa, su mirada intensa y su físico escultural han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Pero Can Yaman es mucho más que una cara bonita. Su talento actoral y su carisma natural hacen que Can Divit sea un personaje inolvidable. Sigamos con otra joyita, Aşk Laftan Anlamaz, que traducida sería algo así como El amor no entiende de palabras. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven que vive en Estambul y busca trabajo desesperadamente. Para conseguirlo se hace pasar por otra persona, lo que la lleva a conocer a Murat, el heredero de una importante empresa textil. Como se imaginarán, las cosas no tardan en complicarse y entre mentiras, secretos y malentendidos, surge una atracción irresistible entre ellos. Pero la serie va más allá de la simple premisa de una joven que se hace pasar por otra persona. Hayat Uzun, interpretada por la talentosa Hande Erçel, es una chica de pueblo con una personalidad arrolladora. Su energía contagiosa y su optimismo inquebrantable la convierten en un personaje irresistible. Murat Sargmaz, interpretado por Burak Deniz,
es el heredero de una poderosa empresa textil. Es un hombre serio, reservado y obsesionado con el trabajo. La mentira de Hayat lo enfurece, pero al mismo tiempo se siente atraído por su espontaneidad y su alegría de vivir. La relación entre Hayat y Murat es un choque de mundos, un encuentro entre la sencillez y la sofisticación. Sus diferencias los separan, pero al mismo tiempo los atraen. Su amor nace en medio de la mentira y el engaño, pero se fortalece con la verdad y la honestidad. Ask Laftan and Lamaz es una serie muy entretenida, con un ritmo ágil y personajes muy bien construidos. La serie explora temas como la ambición, la lealtad, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Lo que más me gusta es la evolución de la relación entre Hayat y Murat, desde el odio inicial hasta el amor incondicional. La serie nos muestra cómo dos personas completamente diferentes pueden encontrar el amor verdadero si están dispuestas a superar sus prejuicios y abrir sus corazones. Además, la serie tiene un toque de drama que la hace aún más adictiva. Los secretos del pasado, las rivalidades familiares y las intrigas empresariales añaden tensión y emoción a la trama. Prepárense para maratones de fin de semana porque esta serie te atrapa desde el primer capítulo. Y si aman los triángulos amorosos, esta serie les va a encantar, aunque les advierto que van a sufrir un poquito, pero el sufrimiento vale la pena. La presencia de otros personajes que intentan interponerse en la relación de Hayat y Murat añade un elemento de suspense y drama que mantiene al espectador enganchado. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que tiene un toque más dramático, pero que también está llena de romance, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie es un clásico de las series turcas y ha ganado numerosos premios internacionales. Karasevda cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las intrigas de un hombre poderoso obsesionado con Nihan. Pero Karasevda es mucho más que una simple historia de amor prohibido. La serie explora temas profundos como la desigualdad social, la ambición desmedida y la lucha por la justicia. Kemal Soydere, interpretado por el carismático Burak Özçivit, es un joven ingeniero de origen humilde que sueña con un futuro mejor. Nihan Sezin, interpretada por la talentosa Neslihan Atagul, es una joven artista perteneciente a una familia adinerada y con problemas económicos. Su amor es un desafío a las convenciones sociales, un grito de rebeldía contra las injusticias del mundo. Lo que me fascina de Karasevda es la intensidad de las emociones, la profundidad de los personajes y la forma en que aborda temas como la clase social, la ambición y el sacrificio. La serie nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de superar cualquier obstáculo, pero también cómo las presiones sociales y las ambiciones personales pueden destruir incluso los sentimientos más puros. Es una serie que te hace reflexionar sobre el poder del amor y la capacidad humana para superar los obstáculos. Pero les advierto, preparen los pañuelos porque van a llorar a mares. La serie está llena de momentos emotivos y desgarradores que te tocarán el corazón. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y apasionadas, acompaña a la perfección la intensidad de las emociones. Karasevda es una serie que te toca el corazón y te deja pensando en ella durante mucho tiempo. Burak Özçivit, ¿qué actuación? Su interpretación de Kemal es simplemente magistral. Y Neslihan Atagul simplemente sublime. Su actuación de Nihan es conmovedora y llena de matices. Una serie imperdible para los amantes del drama y el romance intenso. Y hablando de dramas intensos, no podemos dejar de mencionar Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Medcezir nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado rico y su familia. Yaman se enamora de Mira, una chica popular y adinerada que vive en una burbuja de privilegios. Como se imaginarán, su relación está llena de desafíos y obstáculos. Pero Medcezir es mucho más que una simple adaptación de una serie estadounidense. La serie explora temas como la identidad, la clase social, la amistad y la búsqueda de la felicidad. Yaman Koper, interpretado por el talentoso Atay Ulusoy, es un joven con un pasado difícil que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Mira Beylice, interpretada por la hermosa Serine Sarkaya, es una joven privilegiada que se siente atrapada en las convenciones de su clase social. Su amor es un encuentro entre dos mundos diferentes, un desafío a las expectativas de la sociedad. Lo que me gusta de Medcezir es que es una serie muy bien producida, con una estética impecable y una banda sonora que te pone la piel de gallina.
Los escenarios lujosos, la ropa de diseño y la música cuidadosamente seleccionada crean una atmósfera sofisticada y glamurosa. Además, aborda temas relevantes como la desigualdad social, la identidad y la búsqueda de la felicidad. La serie nos muestra la lucha de Yaman por superar su pasado y construir un futuro mejor, el conflicto de Mira entre sus deseos y las expectativas de su familia, y la importancia de la amistad y el apoyo incondicional. Es una serie que te engancha desde el primer momento y te hace sentir identificado con los personajes. Y si eres fan de DOC, te aseguro que esta adaptación turca te va a encantar. La serie respeta la esencia de la serie original, pero al mismo tiempo le añade un toque propio que la hace única. A Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, una pareja explosiva en pantalla. Su química es innegable y su actuación es impecable. Pasemos ahora a una serie que combina el drama con el misterio y el romance, Siyabe Yazask, que podríamos traducir como Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta a Asl, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado oscuro. Por circunstancias de la vida, Asl se ve obligada a casarse con Ferhat, y a partir de ahí, se desarrolla una relación compleja y llena de contradicciones. Pero Siyabe Yazask es mucho más que una simple historia de amor forzado. La serie explora temas como la redención, la moralidad, la violencia y la capacidad de amar incluso en las circunstancias más difíciles. Aslnar, interpretada por la talentosa Birce Akalay, es una doctora que cree en la bondad del ser humano y se dedica a salvar vidas. Ferhat Aslan, interpretado por el apuesto Ibrahim Çelikkol, es un asesino a sueldo que ha perdido la fe en la humanidad. Su amor es un encuentro entre la luz y la oscuridad, una lucha entre el bien y el mal. Lo que me atrae de Siyabe Yazask es la atmósfera oscura y misteriosa, la tensión constante entre los personajes y la forma en que exploran los límites del amor y la moralidad. La serie te mantiene al borde del asiento con sus giros inesperados y sus escenas llenas de suspense. Además, la serie te hace cuestionar tus propios valores y te obliga a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Es una serie que te mantiene al borde del asiento y te hace cuestionar tus propios valores. Y si te gustan las historias de amor prohibido, esta serie te va a fascinar. La relación entre Al y Ferhat es un torbellino de emociones, desde el miedo y el odio hasta la atracción y el amor. Birce Akalay y Ibrahim Çelikkol, una química que traspasa la pantalla. Su actuación es impecable y su conexión es innegable. Para finalizar este recorrido por las series turcas que enamoran, quiero recomendarles una serie que está arrasando en todo el mundo, Senkalkam, que se traduce como Llamas a mi puerta. Esta serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto frío y calculador que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Como se imaginarán, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. Pero Senkalkam es mucho más que una simple comedia romántica. La serie explora temas como la superación personal, la importancia de los sueños, la amistad y el amor verdadero. Eda YLDZ, interpretada por la encantadora Hande Erçel, es una joven independiente y soñadora que lucha por alcanzar sus metas. Serkan Bolat, interpretado por el apuesto Kerem Bürsin, es un arquitecto exitoso pero frío y distante que se esconde detrás de una fachada de perfección. Su amor es un encuentro entre dos personalidades opuestas, una oportunidad para descubrir la importancia de abrirse al amor y a las emociones. Senkalkam es una comedia romántica fresca y divertida, con personajes entrañables y situaciones muy graciosas. Lo que me encanta es la química entre Eda y Serkan, la forma en que se complementan y se desafían mutuamente. La serie te hace reír a carcajadas con sus diálogos ingeniosos y sus situaciones cómicas, pero también te emociona con sus momentos románticos y conmovedores. Además, la serie tiene un toque de fantasía que la hace aún más especial. Los paisajes hermosos, la música alegre y los vestuarios coloridos crean una atmósfera mágica y encantadora. Si buscas una serie para reírte a carcajadas y creer en el amor a primera vista, Senkalkam es la opción ideal. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja de ensueño. Su química es innegable y su actuación es impecable. La serie ha conquistado a millones de fans en todo el mundo gracias a su frescura, su originalidad y su mensaje positivo. Y llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de las series turcas que enamoran. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo.
Hemos hablado de comedias románticas ligeras y divertidas, de dramas intensos y conmovedores, de historias de amor prohibido y de series que te mantienen al borde del asiento. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que valen la pena ver. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, y estoy segura de que encontrarán muchas otras joyas que les robarán el corazón. No tengan miedo de explorar nuevos géneros y descubrir nuevos talentos. Las series turcas ofrecen una gran variedad de historias y personajes que te harán reír, llorar, emocionarte y enamorarte. Quería agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que les hagan soñar despiertos. Mi objetivo es compartir mi pasión por las series turcas y crear una comunidad de amantes del romance y las buenas historias. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Hay alguna que no haya mencionado en el vídeo y que creen que debería ver? Déjenme sus comentarios abajo y así podemos seguir compartiendo recomendaciones y opiniones. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus gustos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero con más contenido interesante y entretenido. Estén atentos a mis próximos vídeos, donde seguiré compartiendo mis recomendaciones y opiniones sobre las series turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Un beso enorme. Adiós.